19 de marzo, solemnidad de San José, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 16, luego del 18 al 21 y después el versículo 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de que conviviesen, se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería exponerla a infamia, pensó repudiarla en secreto. Consideraba él estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día, con toda la Iglesia Universal, se rompe el ritmo de Cuaresma y celebramos la solemnidad de San José, esposo de la bienaventurada Virgen María y patrono del Perú. Patrono del Perú, declarado por la ley civil, no patrono de la Iglesia en el Perú, sino patrono de toda la nación peruana. San José, después de la Virgen María, es el más grande de los santos. Por algo Dios lo escogió para una misión tan grande como la de hacer las veces de Padre de Jesús aquí en la tierra. Y no solamente hacer las veces de Padre de Jesús, sino que ser el Padre con todo lo que eso implica de cuidado, de protección, de ejemplo, de testimonio, de enseñanza. Enseñarle, por ejemplo, a rezar, enseñarle el trabajo, la responsabilidad. En lo humano, José es maestro de Jesús y la vida de nuestro Señor refleja ese testimonio, esa responsabilidad, ese ejemplo de San José. El Evangelio de hoy nos presenta San Mateo, que es una de las características de San Mateo, a San José como protagonista de la mayoría de los sucesos de la infancia de nuestro Señor Jesucristo, al contrario de San Lucas, que nos presenta especialmente a la Virgen Santísima como la protagonista de toda la infancia de nuestro Señor. Lógicamente el protagonista es nuestro mismo Señor, pero en el caso de San Mateo resalta la figura de José, pero resalta la figura de José aún sin decir ninguna palabra. Es como lo titula un libro: El hombre del silencio. El hombre del silencio. Ya lo decía allá por la década del 60 el Papa San Pablo VI, hablando precisamente de San José, quizás hacia el año 1964, hablaba de San José como el hombre del silencio. Hablaba de la Sagrada Familia como ese lugar de silencio
tan necesario en estos tiempos. Más aún si estamos hablando de la década de 1960, han pasado ya 60 años, ahora más que nunca es necesario volver a tener en cuenta esta virtud, estos momentos de recogimiento, de silencio interior, incluso de recogernos del aparato, de la bulla externa. En ese aspecto también el hombre necesita ese silencio, porque es la forma como tenemos de encontrarnos más especialmente con Dios. Si recordamos los momentos más grandes de las revelaciones de Dios, de las manifestaciones de los misterios más grandes de nuestra fe, ocurren en el silencio. La encarnación del Hijo de Dios en el silencio, en esa conversación entre dos seres que únicamente parecían que ellos nomás existían en el mundo, el arcángel Gabriel y la Virgen Santísima. El nacimiento del Hijo de Dios, también en el silencio de la cueva de Belén, en la noche, en la oscuridad. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, también en el silencio, solos. Y luego nuestro mismo Señor Jesucristo, que se retiraba a lugares desolados para en el silencio encontrarse con su Padre Dios. San José es así. San José es el hombre del silencio. San José no lo encontramos a lo largo de todo el Evangelio de Mateo y en ninguna otra parte del Nuevo Testamento pronunciando una palabra. No encontramos ninguna palabra de San José. Sin embargo, es el hombre que cumple radicalmente la voluntad de Dios. Es el que está dispuesto en todo momento a cumplir la voluntad de Dios. Es el que está atento a la escucha de la palabra de Dios. Es el que se pone totalmente a disposición de la voluntad de Dios, aun cuando esa voluntad se le mostrara muy difícil de entender, de comprender y muy difícil de aceptar. Y por eso se le califica de justo, así lo dice San Mateo. San Mateo dice: la generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José. Ya eran esposos, pero según la costumbre judía, en ese primer año de esposos, lo que llamaban los desposorios, cada uno seguía viviendo en la casa de sus padres. La Virgen con sus padres, José con sus padres, pero eran verdaderos esposos. De tal manera que si salía embarazada la mujer, pues nadie se sorprendía porque eran esposos. Sin embargo, dice aquí, antes de que conviviesen, se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Un misterio que la mente humana, la inteligencia, no alcanza a comprender, que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la única manera de aceptar este misterio es por la fe. Y efectivamente, es por la fe. Y la Virgen, dice San Mateo, había concebido por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo, aquí nos encontramos con un calificativo que únicamente se da también a nuestro Señor Jesucristo. En el Apocalipsis se habla de nuestro Señor Jesucristo como el justo, el santo, el que cumple la voluntad de Dios, el santo.
Por eso nuestro Señor, cuando se fue a bautizar por Juan Bautista, le dijo: cumple ahora, realiza ahora, porque nos conviene hacer toda justicia. Es decir, nos conviene hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Nos conviene hacer toda justicia. Y aquí se está calificando a José como justo. José, su esposo, como era justo y no quería exponer la infamia, pensó repudiarla en secreto. Es decir, San José algo intuía del misterio, porque no se le había revelado a él, y la Virgen tampoco tendría, por decir así, permiso para decírselo a él. Y José se encontraba solo ante el misterio. Pero en su intuición, porque sabe moverse dentro de ese ámbito sobrenatural del cumplimiento de la voluntad de Dios, San José se decide por repudiar en secreto a la Virgen. ¿Qué significaba eso? Que al final él quedaba como culpable, porque repudiarla en secreto significaba marcharse, abandonarla embarazada, y entonces él quedaba como culpable. Y es entonces cuando interviene Dios. Consideraba él estas cosas. Es decir, estaba meditando, estaba reflexionando sobre todos estos sucesos, sobre estos misterios, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Se le revela el misterio. José ha estado moviéndose en ese ámbito sobrenatural en el que nos encontramos con el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, con la voluntad de Dios Padre, con la presencia de un ángel que en medio de un sueño le comunica a José lo que tiene que hacer. José es el hombre que en los sueños recibe los encargos de Dios y lo acepta. Y le sigue diciendo el ángel: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Lo que le está diciendo el ángel es que ese hijo que no es tuyo, tienes que firmarlo. Ese hijo que es hijo de Dios Padre e hijo de María, es también tu hijo a los ojos de todo el mundo. Es tu hijo legal, es tu hijo, tu verdadero hijo, porque en el mundo judío de entonces poner el nombre a un niño era hacerse cargo de él, decir: este es mi hijo. Y por eso el encargo del ángel: dará a luz un hijo y tú José, le pondrás por nombre Jesús. Pero además, en ese hecho, el ángel estaba diciendo: ese niño es Dios. Y ese niño es el Salvador del mundo, es el Mesías. Le estaba revelando que ya el Mesías estaba ahí y que era nada menos que su propio hijo, y que era el Salvador, y que era Dios. Le pondrás por nombre Jesús. Jesús es un nombre hebreo que significa Dios salva, Dios es Salvador. Y lo confirma el ángel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero con esa expresión, el ángel está remachando, está insistiendo de que aquel niño es Dios. Porque según todo el Antiguo Testamento, únicamente Dios puede perdonar los pecados, puede salvar al pueblo de sus pecados. Y eso es lo que le dice el ángel: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Le estaba diciendo, porque Él, como es Dios, va a salvar al pueblo de sus pecados. Este es San José. Por eso Dios, porque era justo, quiso confiarle a su Hijo, al Mesías, al Salvador. Y San José
va a recibir a María y va a recibir a Jesús. Dice después, al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Estamos en tiempo de Cuaresma, pero como hemos dicho al inicio, hoy día hay un corte porque celebramos a San José. Pero sin embargo, a la vez también esta gran solemnidad nos invita a fijarnos en nuestro Señor Jesucristo, Dios que se ha hecho hombre y que ha venido a salvar al hombre. Y además nos invita a fijarnos en San José, un hombre que hizo del silencio y de la reflexión un estilo de vida, una forma de vida, una manera de vivir. Hoy la humanidad necesita volver a esta forma de vida. Una vida en silencio, ahora que hay tanto ruido. Una vida de encuentro en soledad con Dios, aún en medio de tanta gente. Y más aún cuando mucha gente cree que está rodeada de cientos y miles de seguidores a través de estos medios virtuales, el hombre está más solo que nunca y necesita estar solo pero con Dios, y entonces está con todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.